iniciar, el día de hoy nos toca hacer el análisis del libro El Poder de la Palabra, la magia del cambio de creencias a través de la conversación, la parte 2. La semana pasada ya ustedes tienen a su disposición la parte 1 y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan por podcast, por Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, para todas las personas que nos siguen en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, a Fabián Tejada y a la AHPNL para que puedan conseguir y aprender un poco más de programación neurolingüística, porque somos el único canal que realmente explora la programación neurolingüística original y desde niveles bastante profundos, como lo vamos a hacer el día de hoy. Ya hemos hablado en el programa en la parte número 1, que ustedes lo pueden ver en las redes sociales o escucharlo. Hemos hablado de la magia del lenguaje, el lenguaje y la experiencia, el lenguaje y la programación neurolingüística, mapa y territorio, experiencia y cómo el lenguaje encuadra la experiencia y cómo podemos reencuadrar el aunque, cómo podemos cambiar el pero por el aunque y tener resultados realmente significativos en la percepción de la persona. Así que el día de hoy el programa les voy a compartir o vamos a analizar el capítulo 2, marcos y reencuadres. Vamos a hablar de marcos, cambios de objetivo, reencuadres, cómo cambiar el tamaño del marco, reencuadres de contexto, reencuadres de contenido, le decimos reencuadre significado en PNL, reencuadrar los críticos y las críticas y los patrones de intención y redefinición para terminar en un sistema del poder de la palabra. Ojo, este libro o el capítulo que les vamos a hablar particularmente tiene los reencuadres más comunes y más poderosos en el campo de la programación neurolingüística. Como saben, tenemos más de 16 reencuadres en cómo podemos utilizar nuestro lenguaje para reencuadrar la percepción de nuestro cliente cuando esa forma de pensar le está causando un problema, le está causando frustración, cólera consigo mismo, resentimiento, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto debemos saber, no solamente si eres coach o psicólogo, sino también para tu vida como líder, como empresario, porque todos nosotros nos alimentamos de la comunicación. Sabemos que la calidad de comunicación es importante en nuestras vidas y por tanto todos debemos aprender a reencuadrar, y vamos a iniciar con esto. Mencionarles también que todo esto se aprende en un programa de máster de PNL para llegar más a profundidad, no solamente en patrones lingüísticos de reencuadres, sino también a saber hacer reencuadres cuánticos, que es un punto bastante importante también que pueden aprender con nosotros. Entonces, vamos iniciando con lo que les prometí para la parte 2 del día de hoy. Vamos a iniciar con los marcos. Esto es bastante importante entender porque todo en programación neurolingüística son marcos, si se han dado cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un marco? ¿Sí? Por marco o encuadre psicológico se entiende el foco de atención general o la dirección que proporciona una línea maestra para los pensamientos y las acciones durante una interacción. En ese sentido, los marcos se refieren al contexto cognitivo que envuelve determinado suceso o experiencia. Como el propio término indica, el marco establece el perímetro y los límites de que se circunscriben en determinada interacción. Los marcos suelen influir tanto sobre el modo en que percibimos experiencias y acontecimientos concretos, como sobre la forma en que respondemos a ellos, en la medida en que se sirven para puntuar esas experiencias y dirigir nuestra atención. Básicamente un marco, cuando establecemos un marco, ya sea una sesión, ya sea una conversación, ya sea una reunión grupal o en trabajos de liderazgo, etcétera, es establecer los puntos y los límites en donde queremos mantener la atención de la conversación, de la discusión y también el enfoque y la atención de los que participan en la conversación, ¿de acuerdo? Es como que nosotros podemos, digamos, vamos a entrar a una reunión empresarial o una reunión de trabajo de líderes para resolver un problema. De pronto sabemos que existen cientos de problemas que tenemos que resolver, ¿no? Pero un buen marco que tú puedes establecer cuando entras a una reunión es sentarte y decir, bien, lo que ahora vamos a hacer, vamos a trabajar solo sobre los problemas que impactan directamente con el objetivo que no hemos alcanzado en el campo de las ventas. Todos los otros problemas no los vamos a tocar en esta reunión, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes problemas de recursos humanos, si tienes problemas de otras áreas, no interesa siempre y cuando esos problemas no estén involucrados con ventas. Si están involucrados con ventas, los tomamos, si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, el marco te ayuda a que tú también puedas tener una comunicación o reuniones mucho más eficientes y eficaces, y hace que las personas se enfoquen en solo ese punto, ¿no? Porque todos nosotros hemos tenido reuniones o sesiones de coaching en donde estamos con la persona trabajando, y la persona viene y nos trae sus problemas emocionales, maritales, de hijos, en su trabajo, con sus amigos,
Y bueno, tenemos que enmarcar la sesión y decir, el marco en el que tú me has contratado es para poder ayudarte específicamente a solucionar tu problema de, digamos, cigarrillo, o para que alcances tu objetivo a nivel empresarial. Entonces tenemos que reenfocar a la persona que preste atención hacia eso que queremos abordar, porque recuerden, si no la mente se dispersa, ¿de acuerdo? Entonces los marcos son importantes. Como en PNL, podríamos decir que las presuposiciones de PNL son los marcos que nosotros establecemos antes de la sesión con nosotros mismos para nuestros clientes. Por ejemplo, si nosotros establecemos los marcos como el cliente siempre hace lo mejor posible con los recursos que tiene disponible a ese momento, esa es una presuposición de PNL, pero también es un marco, lo que quiere decir que cuando tú entablas una comunicación con la persona, cada comportamiento que pueda tener, tú tienes que preasumir o asumir de que el cliente lo hizo con los recursos que tenía disponible en ese momento, por tanto evitas juicios, ¿no? Ese es un marco. O el marco que más me gusta y considero que es uno de los más poderosos que hacemos en PNL, les enseño los entrenamientos, es de que hay que establecer un marco cuando se trabaja en coaching o terapia, de que todo problema es responsabilidad del cliente y que el cliente tiene que estar 100% comprometido porque él construyó y creó el problema. Entonces, asumir la responsabilidad de lo que nos sucede es también un marco que uno tiene que establecer en una sesión. Porque te imaginas una sesión de coaching sin establecer ese marco, la persona se va a poner de víctima, va a culpar a todos los demás, nunca va a asumir su responsabilidad. Y dígame, ¿quién consigue objetivos y quién resuelve problemas en ese marco, ¿cierto? Entonces, establecer un marco como que la persona o el cliente es responsable por todo lo que le sucede es un muy buen marco para empezar todo proceso de cambio. Así que ya van entendiendo cómo funcionan los marcos, ¿no? El marco temporal constituye un ejemplo común de encuadre. Por ejemplo, predeterminar un marco temporal de 10 minutos para una reunión o un ejercicio influirá en gran medida sobre estos acontecimientos que pueden darse entre sí. Determinará dónde pondrán su atención las personas implicadas, qué temas y qué cuestiones consideran apropiado incluir a la interacción y en qué cantidad de esfuerzo aplicarán en ella, ¿no? Este es un caso de un marco temporal. Solo tenemos 10 minutos y vamos a hablar específicamente sobre este tema. Todo lo que no esté involucrado con este tema lo vamos a abordar en otra reunión, así que quiero todos enfocados sobre esto, ¿no? Entonces, ese tipo de encuadre o de marco tiene que ser reflejado y dicho por los líderes en ese grupo, en ese contexto, en esa empresa. Así que es importante, no solamente en el contexto del coach. Entre los marcos más habituales en PNL se cuentan los de los objetivos, el cómo sí y el de enseñanza frente al fracaso. El énfasis básico del marco objetivo, por ejemplo, consiste en centrar y mantener la atención en el objetivo o en el estado deseado. Establecer esta clase de marcos implica evaluar cualquier actividad o información con referencia a su importancia para el logro de determinado objetivo o estado. Eso es bastante importante porque normalmente cuando un cliente viene a trabajar con ustedes va a trabajar sobre el marco del problema, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que buscar es cambiar el marco del problema y llevarlo al marco del objetivo. ¿Qué quiere decir? Que se enfoque en lo que realmente quiere, no en lo que no quiere, ¿no? Voy a explicar un poco más de esto porque esto es importantísimo cuando queremos, digamos, establecer una primera relación de coaching o de cambio o de liderazgo. En conferencias también se utiliza mucho esto, ¿no? Entonces el marco objetivo es una cosa y el marco problema es otra cosa. No quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente que son los marcos que tenemos que establecer dependiendo a lo que nosotros queremos lograr. Aquí les voy a hacer un análisis rápido. Por ejemplo, el marco objetivo, tú inicias una sesión preguntándole a la persona ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo puedes conseguirlo? ¿Cuáles son todos los recursos disponibles que tienes ahora y cuáles son los que no tienes disponibles ahora? Marco objetivo. Marco problema. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué esto es un problema? ¿Qué crees que lo causó? ¿Quién es responsable de ello? Entonces, si se han dado cuenta, en el marco objetivo nosotros orientamos a la persona hacia algo, ¿cierto? En el marco problema orientamos a la persona a la exploración del problema, que es diferente, ojo. ¿De acuerdo? Ahora, yo les enseño en la certificación de coaching con PNL a utilizar estos dos marcos de una forma agradable y secuencial, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma? Utilizar el modelo clásico de Grow, donde empiezas con el marco objetivo, primero especificando, definiendo qué es lo que específicamente quieres, para luego entrar al marco problema, que en el modelo Grow sería la realidad, bueno, que te impide alcanzarlo.
¿no? Entonces, no necesariamente es que uno sea mejor que otro, sino que están más orientados dependiendo de la intención que ustedes quieren. Por ejemplo, en el marco objetivo es más para hacer procesos de coaching, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres ayudar a los clientes a alcanzar objetivos. El coaching es alcanzar objetivos, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de terapia es resolver los problemas que te impiden alcanzar el objetivo. Entonces, quizás el marco problema es una buena forma de decir que la terapia está orientada más en el marco del problema, ¿no? El marco del objetivo es, quizás el coaching está más orientado a eso, ¿no? Es un poco de analogía que te estoy dando para que puedas entender cómo funciona, pero ojo, como siempre les digo, el marco objetivo sí tiene que ir a revisar el marco del problema, porque no podemos pensar que va a alcanzar sus objetivos sin resolver problemas. Y el marco problema siempre tiene que estar orientado hacia objetivos, porque yo les he dicho siempre, el problema de solamente llevar terapia es de que puedes resolver tu problema, pero si no sabes hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres o una motivación para despertarte el día siguiente, entonces va a regresar tu problema porque es lo que conoces. Eso quiero que entiendas muy bien. Muchas personas, oh Fabián, esta persona recayó. No existe el término recaer cuando la persona empieza a crear un estado positivo, un objetivo hacia lo que le gustaría caminar y lograr finalmente, ¿de acuerdo? Entonces quiero que entiendan eso. Milton Erickson sabía eso muy bien, por eso no solamente hacía la terapia, sino también lo orientaba hacia algo, ¿no? Entonces no es que desde mi percepción no deberíamos separarlo. Sé que el mundo lo separa, los coaches lo separan, los terapeutas lo separan, pero pienso que ambos deberían comunicar y es como les enseño yo en las certificaciones de PNL, ¿no? Porque ambos son necesarios. Definir objetivos y establecer el marco del objetivo es necesario, qué es lo que quieres, pero también trabajar sobre los problemas que tienes en el momento presente también es necesario. O sea, los dos deben hablar. Desde la perspectiva de la PNL, por ejemplo, todos los problemas pueden ser percibidos de nuevo como desafíos u oportunidades de cambio, crecimiento o aprendizaje. Visto de este modo, todo problema comporta objetivos apetecibles. Si alguien nos dice, mi problema es que me da miedo fracasar, podemos asumir que hay ahí un objetivo implícito que consiste en tener la seguridad de que voy a triunfar, ¿no? Entonces, en el tema de marcos también podríamos presuponer una intención positiva detrás de cada problema que nos pueda decir la persona, ¿no? Tengo miedo a hablar en público, entonces podríamos asumir de que la persona tiene intenciones de hablar fluidamente en público, pero se mantiene obviamente en el contexto del problema hablando en negativo y con obviamente generalizando, distorsionando y eliminando, que eso finalmente se convierte en un problema, ¿no? Pero eso es bastante bueno, porque si como coach piensas de esa forma, entonces podemos ver de que todos los problemas tienen intenciones positivas, que es así, ojo, es así, solo que cuando se creó la PNL lo mostraban como quizás es una mejor forma de pensar, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del año 70, ¿de acuerdo? Ahora sabemos de que cómo el lenguaje, las emociones, la digamos, psicología, cómo funciona. Ahora, de forma parecida, si el problema es que caen los beneficios, podemos deducir que el objetivo correspondiente es aumentar los beneficios. No va a depender del problema que tenga la persona. Aunque sea importante examinar los síntomas y sus causas como parte de la resolución eficaz de problemas, asimismo es importante hacerlo dentro de un contexto orientado a la intención del estado deseado. De lo contrario, el análisis de los síntomas o causas no conducirán a ninguna solución. Y esto es bastante importante. Básicamente es lo que les estoy comentando. Toda resolución de problemas tiene que estar orientados al estado deseado y el objetivo SMART que quieres lograr, todos. Porque si tú, eso te aseguro que te ha pasado, ¿no? Has estado conversando con un amigo, con un coach, con un terapeuta. Si tú te sumerges en todos los problemas que tú tienes y traes un problema tras otro, ojo que la mente funciona así porque cuando activas un problema se activa la otra red neuronal de los otros problemas similares, ¿de acuerdo? Te pierdes, ¿no? Y ya pasó la hora de la sesión y nunca hiciste nada, ¿de acuerdo? Pero es bien importante como coach, como terapeuta, mantener el foco del problema que quieres resolver, cómo eso influye en el objetivo que quieres alcanzar y todo lo que no entre en esa directiva o digamos en ese marco se desecha, ¿no? Y eso es importante porque incluso pasa mucho, incluso cuando alguna persona tú exploras su problema, la persona por no tener miedo quizás o tener resistencia
porque tiene miedo, obviamente, a explorar en profundidad el problema, te habla de otro problema. Entonces lo que tú tienes que hacer es atraerlo otra vez sobre ese problema que tienes que trabajar, ¿no? Sabemos eso, en el coaching es gracioso porque cuando hacemos la pregunta del metamodelo específica y la persona como que se ríe y toma un tiempo para responder, es que está generando una respuesta inteligente, entre comillas, porque no quiere abordar el problema, quizás no ha decidido o le da miedo a abordarlo, ¿no? Pero es por ahí donde tiene que ir, porque cuando esos problemas son los que uno justo tiene que resolver. Entonces, quiero que entiendan ese enfoque, es bastante vital mantener siempre que todos los problemas debemos mantenerlos orientados, basados al objetivo que queremos lograr. Si no, no tiene sentido, porque finalmente aquí no tiene problemas. Y si yo les dijera, ¿podemos resolver todos los problemas que tú tienes? No. ¿Podríamos intentar resolver todos los problemas? Sí, bueno, podríamos intentar, pero ¿lo lograríamos? No. Si fuéramos 100 terapeutas en simultáneo con una persona, ¿podríamos? Tampoco. ¿Por qué? Porque los problemas, digamos, son infinitos y van a empezar a surgir a medida que avanzamos y generamos nuevos niveles de conciencia, exploramos nuevos obstáculos, etcétera, etcétera. Por tanto, los problemas en los que tenemos que resolver son los problemas que ahora te impiden lograr eso que quieres lograr. Y muchas personas entran a terapia o a sesiones de coaching pensando que quieren resolver todos sus problemas. No funciona así. Resolvamos lo que ahora es importante para que te impide a ti alcanzar el objetivo, ¿no? Basé mi libro basado en ese principio, ¿no? Entonces no se trata de resolver todos los problemas, se trata de resolver los problemas que te impiden alcanzar ese objetivo, y si no tienes un objetivo, orientar a la persona a que consiga ese objetivo. Ya saben cómo hacerlo. Veamos la siguiente afirmación formulada por el famoso psiquiatra del hipnoterapeuta Milton Erickson, que no es otro que el que solucionó el problema del joven que se creía Jesucristo en nuestro ejemplo del capítulo 1. Es importante que, por cierto, es bien curioso, todos tienen un ejemplo de una persona que creía que era Jesucristo. Robert Dills, Richard Bandler, John Grinder, Milton Erickson, Anthony Robbins, todos tienen una historia similar, o anécdota similar en este caso. Es importante tener un sentido de seguridad, la sensación de estar preparado, el conocimiento pleno de que, venga lo que venga, podrás enfrentarte a ello, manejarlo e incluso disfrutar haciéndolo. También es una buena enseñanza encontrarte frente a la situación que no puedes manejar y, al reflexionar sobre ello más tarde, darte cuenta de que esa enseñanza te resultó útil en muchas formas distintas. Te permitió medir fuerzas, también te permitió descubrir las áreas en las que necesitabas emplear más a fondo la seguridad de ti mismo, sacar más potencial de tu interior, reaccionar ante lo bueno y lo malo, y manejar ambas cosas adecuadamente. Es ahí donde reside el verdadero gozo de vivir. Así que hay magia en estas palabras. Para empezar, lo que han sentido está bien, ¿de acuerdo? Está lleno de patrones hipnóticos, ¿no? Lo que hicimos, lo que nosotros en PNL le llamamos el modelo Milton. Segundo, Milton Erickson está haciendo un reencuadre utilizando patrones hipnóticos. Lo que está diciendo de la persona es: sé que tú lo consideras como un problema, pero quizás de ese problema has podido aprender esto, y al final uno aprende en la vida, y de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, noten cómo he hecho la transición de que el problema es bueno y de que el problema es para que justamente aprendes algo, y ese es el significado de la vida. O sea, esa precisión del uso del lenguaje hipnótico para que inconscientemente inserte un cambio de percepción de la persona, básicamente es un reencuadre con patrones hipnóticos, si lo quisiéramos decir así, ¿no? Sería un poco la magia de Milton Erickson, que por cierto ya analizamos el libro también de PNL Transfórmate, que es todo sobre patrones hipnóticos que hizo Richard Bandler y John Grinder, de Milton Erickson. La declaración de Erickson constituye un ejemplo de aplicación del patrón otro objetivo de el poder de la palabra, ¿no? Básicamente lo que significa es justo la transición entre salir del problema y generar un nuevo propósito, un nuevo objetivo, ¿no? Utilizando patrones hipnóticos, porque sabemos que cuando utilizamos patrones hipnóticos, lenguaje indirecto, disipamos la resistencia de la persona, por tanto la persona asume el mensaje, quizás no consciente pero inconscientemente aprende, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer también a través de metáforas. Entonces, ¿qué es un reencuadre? Me han escuchado hablando de reencuadres bastante tiempo. ¿Qué es un reencuadre? Reencuadrar implica ayudar a las personas a reinterpretar problemas o encontrar soluciones por medio de la sustitución del marco en el que esos problemas son percibidos. Noten eso, la sustitución del marco en el que el problema es percibido. Eso es bastante importante.
Reencuadrar significa literalmente poner un marco nuevo alrededor de una imagen o experiencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar a la persona el mismo problema en otro contexto o en un contexto más amplio. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede interpretar de nuevas formas un problema. Quiero que entiendan esto muy bien, porque cuando una persona tiene un problema y cuando una persona tiene un pensamiento, digamos un problema, su estrategia de pensamiento ha causado el problema y es la única forma en cómo esa persona ve ese problema. Pero si tú amplificas el marco o cambias el marco o lo colocas en otro contexto, pues entonces la persona cambia la percepción que tenía sobre el problema porque empieza a generar nuevos patrones de pensamiento. Eso quiero que lo entiendan. Vamos a hablar justo ahora un poco más sobre eso en unos minutos. Desde el punto de vista de la psicología, reencuadrar algo significa transformar su significado colocándolo dentro de un marco o contexto distinto en aquel que ha sido percibido inicialmente. Eso lo vamos a ver, lo van a entender. Entonces, vamos a hablar de 3 reencuadres básicos que les había prometido y un cuarto al final para que ustedes entiendan la programación neurolingüística ofrece los modelos específicos para saber reencuadrar. Primero vamos a hablar con los reencuadres del contexto. ¿Qué significa reencuadrar por contexto? Algún término que ustedes escuchan en su certificación de PNL. Reencuadrar el contexto tiene que ver con el hecho de que determinada experiencia, conducta o acontecimiento puede tener distintas implicaciones según el contexto en el que te produzca. Por ejemplo, la lluvia puede ser percibida como un acontecimiento extremadamente positivo por un grupo de personas que hayan estado padeciendo de una sequía severa, pero como algo muy negativo para otro grupo que se encuentre en medio de unas inundaciones o que tuviera prevista una boda al aire libre. En sí misma, la lluvia no es buena ni mala. El juicio de cada cual se haga de ella estará relacionado a las consecuencias que provoque en un contexto determinado. Entonces, básicamente un reencuadre de contexto es cuando nosotros el mismo comportamiento, evento o situación la colocamos o digamos en otro frame, en otro marco de pensamiento para que tú puedas notar de que se podría percibir de otra manera el mismo evento, ¿sí? Les voy a dar unos ejemplos para que puedan entender eso. Según Leslie Cameron y Richard Bandler en el año 78, el reencuadre contextual en PNL acepta que todo comportamiento es útil en algún contexto. Todo comportamiento es útil en algún contexto. Eso es bastante importante, ¿no? Es como si tú conversaras con una persona muy agresiva, ¿no? Y tú conversas con la persona que es muy agresiva y de pronto le dices, oye, digamos que una persona ve, errado el comportamiento agresivo de la persona. Pero ¿qué pasa si ese comportamiento agresivo a esa persona lo cambias de contexto y lo pones, en lucha libre o en hacer boxing? Entonces, de pronto, el mismo comportamiento agresivo, esa intensidad que tiene la persona, se convierte en algo positivo si es que cambiamos el contexto. ¿De acuerdo? Eso va a depender de cómo ustedes quieran ver las cosas. Ojo, no quiero decir que sea ni bueno ni malo, simplemente cómo ustedes van a percibir. O por ejemplo, míralo desde este punto de vista. Yo tuve una persona, o tuve un papá con una niña que vinieron a trabajar conmigo y me dijeron, Fabián, quiero que trabajes con mi hija porque mi hija está teniendo comportamientos bastante, independientes, por así decirlo. Le están diciendo que no puede trabajar en equipo, que siempre está hablando en clase, que quiere hacer lo que ella quiere hacer, no le hace caso al profesor, la psicóloga le está haciendo muchos problemas en el colegio y la verdad es que estoy muy frustrado por lo que está pasando y me siento muy impotente y con cólera conmigo mismo de que no sé cómo solucionar este problema que tengo con mi hija, ¿no? Entonces, si tú lo escuchas de esa manera, obviamente, y la forma en cómo te lo dice la persona, tú consideras que eso es un problema. Pero luego yo agarré el mismo comportamiento y lo coloqué en otro contexto y le dije, ojalá el día que yo tenga una hija sea como tu hija, porque cuando mi hija sea grande va a poder o va a tener la capacidad para tomar las decisiones por ella misma,
va a tener la capacidad de decidir el trabajo en que quiere trabajar, va a tener la decisión y la capacidad para poder decidir incluso con la pareja que quiere estar, porque el pensamiento independiente y defender sus ideas, considero que es importante. Hasta quizás mi hija termine siendo líder en una organización bastante grande. Entonces el papá como que me miraba entre confundido y frustrado a la vez, pero luego como que entendió, ¿no? Que quizás ese comportamiento de rebeldía en otro contexto puede ser beneficioso y genera otro entendimiento. Obviamente la emoción negativa bajó, te genera más perspectiva, ya no lo considera como un problema, simplemente ya algo como que, bien, como decimos en PNL, acepta a la persona, cambia el comportamiento. Entonces ya no es como que el papá está frustrado con la niña, te he dicho que te quedes quieta en la clase, ya no es tanto eso, sino es: entiendo por qué te comportas y quizás en algún momento te va a servir el comportamiento que tienes, solo que me gustaría que quizás preste más atención y le hagas caso a la profesora, solo cuando estás en el colegio. Entonces esa comunicación de entendimiento probablemente tenga mejores frutos que cuando el papá está frustrado, impotente, con cólera, ¿cierto? Entonces quiero que tengan en cuenta, los cambios de contexto son bastante importantes en el campo de la programación de la lingüística, el coaching o el cambio de creencias limitantes en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que logramos con la persona es generar una metaposición. ¿Qué quiere decir una metaposición? Una metaposición quiere decir que cuando yo estoy trabajando desde mi propia percepción, estoy en la primera posición perceptual, eso lo sabemos en PNL. Cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona con las que tengo el conflicto, entonces esa viene a ser la segunda posición. Pero muchas veces estar en una tercera posición es lo que se considera en PNL como la metaposición. O sea, no soy yo ni tampoco soy la otra persona, pero tengo la amplitud para ver qué es lo que está sucediendo. Por tanto, puedes tener, digamos, mucho más conciencia para aprender y ver lo que antes no veías, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Porque nosotros simplemente estamos viendo y pensando con el 0.01% de información que tenemos, y que a veces la persona considera que es toda la información que tiene y no está viendo más del 99.9% de información que existe. Por tanto, nuestro trabajo como coaches, terapeutas, líderes es hacer que la persona cambie esa percepción y empiece a ver las cosas o la situación desde otros ojos, ¿no? Es como que cuando una persona te dice: mira, no lo había visto de esa forma. Esa es una buena forma, eso es un buen indicador de que se ha hecho un buen recuadre, ¿de acuerdo? Todos hemos hecho recuadres en el pasado y nos han hecho recuadres, así que es bastante útil que ustedes puedan entender eso. Entonces, este es los reencuadres de contenido. ¿Cómo funcionan los reencuadres? Mejor dicho, los reencuadres de contexto. Ahora vamos a entrar a hablar de los reencuadres de contenido. Entonces, en lugar de cambiar el contexto, el reencuadre de contenido comporta alterar nuestra perspectiva o nuestro nivel de percepción respecto a determinado comportamiento o situación. Imaginemos, por ejemplo, un campo de hierba vacío. Para el agricultor, ese campo es una oportunidad para cultivar. Para el arquitecto, es un espacio en el que puede construir una casa de ensueño. Para una pareja joven, un lugar ideal para un picnic. Para un piloto de avión, un lugar que, si se le está acabando el combustible, le da la oportunidad de aterrizar con garantías. Y así sucesivamente. Un mismo contexto, el campo, es percibido de formas diferentes según la perspectiva y la intención del observador. Ese es claramente el mecanismo subyacente en el patrón del reencuadre de contenido en el poder de la palabra. ¿Qué quiere decir el reencuadre de contenido? Es el mismo contexto, la misma situación, pero que le demos un significado diferente, ¿sí? Yo trabajé con una señora que, dentro de todos los problemas que trabajamos y los objetivos también, siempre decía: pero no soporto, mis hijos no me entienden, no saben todo lo que me esfuerzo, siempre ensucian la alfombra cuando vienen de afuera, siempre ensucian, me mato limpiando la alfombra y ellos no hacen caso, no entienden de que tienen que dejar los zapatos afuera y no ensuciar la casa. Y ese mismo evento, y con frustración, cólera, impotencia, obviamente había una intención positiva detrás de eso. Intención positiva quizás buscar reconocimiento o su forma de expresar amor para sus hijos es la forma de decirles que está haciendo eso por ellos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se puede hablar de eso. Pero yo le dije: bueno, bien, entonces hagamos que tus hijos ya no vengan a la casa.
Y de pronto la señora se quedó pensando, no, Fabián, ¿cómo vas a pedir eso? Mis hijos siempre tienen que estar en la casa. Bien, estoy dispuesto a aceptar la alfombra cochina y que la ensucien porque digamos, teniendo esa evidencia, puedo tener la seguridad de que ellos están a salvo en casa. Entonces, de pronto, el mismo evento que le generaba frustración y le generaba muchos problemas, de pronto se convierte en cambio de significado. ¿Qué quiere decir? La alfombra cochina, o el hecho de que mis hijos ensucien la alfombra, significa que están en casa a salvo. Ese es un cambio de significado. Es el mismo evento, ojo, pero cambias el significado, cambias la percepción que tiene del problema. ¿De acuerdo? Es lo que también a los empresarios se trabaja bastante, ¿no? El trabajar sobre los cambios significados de lo que les sucede, ¿no? Tú puedes tomar, o algo tan simple, tú puedes tomar un problema como el peor día de tu vida y la peor crisis que puedas tener, o puedes tomar un problema como una oportunidad, ¿no? Es el mismo problema, pero el significado que le des va a activar ciertos comportamientos, emociones y programas basados ya sea en, digamos, problemas o posibilidades, dependiendo de lo que tú elijas, ¿cierto? Entonces, ya más o menos van entendiendo cómo funciona esto de los patrones lingüísticos en PNL. De forma parecida, el reencuadre de contenido implica en PNL explorar la intención que se oculta tras el comportamiento externo de una persona, intención oculta, ojo. Lo que se suele conseguir en PNL tratando de averiguar la intención positiva, el propósito positivo, el meta objetivo relacionado con determinado síntoma o comportamiento problemático, ¿no? Entonces, imagínense solamente tomando esto en el caso de la mamá. Digamos que la mamá busca que sus hijos estén seguros y basado en esa intención positiva de buscar la seguridad de sus hijos, entonces el hecho de que sus hijos regresen a casa, aunque la ensucien, le va a dar la sensación y va a tener el significado de seguridad sobre sus hijos, ¿no? Entonces, siempre hay una intención positiva detrás de todo comportamiento, eso ya lo sabemos como presuposición de PNL. Encuadrar basado en esa intención es poderoso, es bastante poderoso. En ventas se utiliza mucho esto, por cierto, ¿no? Los de ventas hacen, por ejemplo, ven a un papá, a una familia que van a comprar juntos, ¿no? 3 niños y el esposo y la esposa, y todos felices eligiendo una camioneta grande para pasear, ¿no? Y el de ventas viene y le dice, bueno, veo que para usted es muy importante su familia y sé que usted está buscando la seguridad para todos ellos, déjame mostrarte la camioneta más segura que tenemos en stock, ¿no? Entonces esa es una forma de utilizar o reencuadrar o aprovechar la intención positiva de los valores de la persona para generar una venta, ¿sí? Entonces obviamente va a tener más intención de comprar la camioneta desde ese punto de vista. Eso se aprende mucho en ventas. Veamos un ejemplo. Un adolescente que se quejaba de que su padre siempre se oponía a los planes del futuro que él proponía. El practitioner le dijo al chaval, ¿no te parece fantástico tener un padre que trata de protegerte por todos los medios de que te hagas daño o que te decepciones a ti mismo? Apuesto a que no conoces a muchos padres que se opongan tanto por sus hijos. Este comentario pilló al muchacho por sorpresa. Nunca se le había ocurrido que pudiera haber un propósito positivo tras las críticas del padre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto es, ojo, lo que utilizamos en integración de partes. Cuando nosotros estamos haciendo la integración de partes o estamos haciendo una integración de conflictos internos, si nosotros somos capaces de entender la intención positiva del comportamiento, pues el problema se resuelve, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? A veces pensamos de que, mi papá me trataba así, pero tu papá te lo trataba así porque quería lo mejor para ti y era su forma de expresar amor sobre ti. Pensé que no me amabas, pero ahora sé que gracias a ese comportamiento era tu forma de amar, ahora sé que me amas, ¿no? Quiero que noten ese cambio de significado sobre un comportamiento, ese reencuadrar sobre el comportamiento. Es por eso que dentro de toda la historia de PNL, el primer libro de encuadres es el primer libro que se llama Reframing, ¿no? Reencuadres, básicamente. Y en ese libro de Reframing es el primer libro en donde se trabajó conscientemente, o se hacía trabajos de partes. Y cada parte tenía intenciones y siempre había una intención positiva detrás del comportamiento. Eso es como una anécdota en el campo de PNL, ¿no? Ahora ya tenemos en PNL avanzada, como les enseño, integración de partes o Timeline Therapy, que son técnicas más avanzadas, pero así empezó la idea de trabajo de partes dentro de la historia de PNL. Así que reencuadres no es algo ajeno a lo que es el trabajo de partes. ¿Listo? Entonces, eso serían los reencuadres de contenido, los reencuadres de contexto.
Y ahora tenemos al cómo reencuadrar a los críticos y las críticas, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido críticos y no hemos tenido críticas sobre algo que hemos hecho? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo podemos reencuadrar? ¿O cómo podemos reencuadrar a las personas que son críticas, racionales, donde tienden a ser pesimistas, ¿no? Entonces ahora les digo cómo. Como hemos visto en el ejemplo del padre crítico y del hijo adolescente, el reencuadre puede constituir un método eficaz para contrarrestar los problemas que podrían traer los críticos y las críticas. Los críticos son considerados a menudo como las personas más difíciles de tratar dentro de una interacción, por causa de su aparente negatividad y su tendencia a encontrar problemas en las ideas y las sugerencias de otros. Esas son las personas críticas, ¿no? Todo lo ven problema, todo lo ven pesimismo, pero ojo, hay una intención positiva detrás de eso, hay que saber aprovechar eso. Simplemente yo les voy a enseñar, cómo podrían lidiar con alguien así, ya sea una sesión de coaching, en tu equipo, en tu empresa, en tu familia, etcétera, etcétera. Se les suele considerar aguafiestas porque gustan operar de un marco problema o un marco fracaso. Los soñadores operan desde este marco del cómo sí, mientras que los realistas lo hacen desde el marco objetivo o marco de retroalimentación. Es básicamente cuando nosotros hacemos las estrategias de creatividad de Walt Disney. Es un curso virtual que les estamos ofreciendo ahora, que lo pueden conseguir en www.hpnl.la, que hay una etapa en donde sí es necesario tener una posición crítica sobre lo que estamos haciendo, sobre los resultados que estamos teniendo. Sé que eso no es malo, a veces las personas consideran de que no. Realmente un equipo de alta competitividad siempre tiene personas críticas dentro del equipo, porque son las personas que van a ver lo que no ve el soñador y el positivo y el optimista, que todo lo ve, sí lo vamos a hacer, pero se olvidan de ver algunos detalles que realmente son importantes, ¿no? Así que eso es como un tip para ustedes. En el nivel lingüístico, uno de los problemas principales con las críticas consiste en que suelen ser expresadas en forma de juicios generalizados como: esta propuesta es demasiado costosa, esa idea nunca funcionará, no es un plan realista, este proyecto requiere demasiado esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con esta clase de generalizaciones verbales consiste en que, dada la forma en que son formuladas, no quedan más opciones de estar de acuerdo con ellas o de no estarlo. Si alguien dice algo como: esta idea nunca funcionará, o esta propuesta es demasiado costosa, el único modo de responder directamente consiste en decir: creo que tienes razón, o bien por el contrario, te equivocas, no es demasiado costosa. De este modo, la crítica suele conducir a la polarización, a la pérdida de sintonía, llamémosle rapport, y finalmente al conflicto si uno no se muestra de acuerdo con la crítica. Esto es re importante, porque cómo lidiamos con una crítica que tiene la otra persona sobre nosotros es justamente haciendo eso, ¿no? Si la persona tiene una crítica con respecto a lo que nosotros estamos diciendo o lo que estamos haciendo, si tú lanzas: no, eso sí lo podemos hacer, no, en realidad sí existe, sí hay posibilidades, entonces va a generar polarización. Cuando hay polarización, hay una parte en contra de otra parte. Entonces, díganme ustedes, ¿ahí podría existir comunicación? No, ¿verdad? Entonces, la crítica no se responde de una forma directa, ni tampoco se responde de una forma, afirmativa, en donde tú le das la razón a la otra persona para evitar problemas. Entonces, ¿cómo lidiar con críticas o con críticas de críticos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de lo primero que tienen que explorar. Por ejemplo, para evitar el estrés y sentirse más cómodo y relajado, son dos formas de expresar verbalmente un estado interno parecido, aunque para ello se utilicen palabras distintas. La primera de las expresiones, evitar el estrés, describe que no queremos. La segunda, en cambio, sentirse más cómodo y relajado, describe lo que sí deseamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente las personas críticas dan críticas con patrones lingüísticos negativos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que transformen el patrón negativo en algo positivo. Ahora, ojo, ellos no van a hacer un cambio positivo del no por el sí directamente, sino que tiene que ser más bien llevado por una intención que hay detrás del patrón negativo lingüístico. Por ejemplo, si la persona te dice: quiero evitar el estrés, entonces tú digamos, no quiero problemas, quiero evitar el estrés, o esto es mucho problema para mí. Entonces le podríamos preguntar algo: bien, ¿y cuál es tu intención para evitar el estrés?
¿Con qué propósito te gustaría evitar el estrés? Y la persona me puede decir, bueno, la verdad es que quiero sentirme relajado y cómodo con lo que estoy haciendo. Bien, ¿cómo podríamos lograr el hecho de que te sientas cómodo con lo que estás haciendo? Noten cómo estoy llevando la crítica, hay sabiduría en esas palabras. Primero, tomo el patrón negativo de la persona. Segundo, pregunto la intención o el propósito, o intuyo la intención o propósito que hay detrás de esas palabras. Luego utilizo, la intención y el propósito siempre son positivas, ojo. Luego utilizo la intención y propósito como la parte positiva y le pregunto cómo logras eso. Es la forma en cómo tú, digamos, usas la energía para hacer esta transición, ¿no? De la parte digamos, de un patrón negativo al patrón positivo. Entonces, aquí les voy a dar básicamente algunos ejemplos, ¿sí? Para extraer formulaciones positivas a partir de intenciones y criterios debemos plantear preguntas como: si lo que no quieres es estrés, fracaso o desperdicio, ¿qué es lo que sí quieres? En caso de que logres evitar lo que no quieres, ¿qué es lo que conseguirás con ello, ¿no? O podríamos decir, ¿con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que realmente quieres cuando tú quieres evitar esto, ¿no? Porque es la forma de transformar y encontrar la parte positiva dentro de la parte crítica negativa que te está dando la persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona te dice, es que tengo temor al fracaso, bueno, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿O qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es la intención que hay detrás de lo que estás diciendo? Bueno, la verdad es que tengo deseo de triunfar. Bien, ya tienes la intención positiva, ¿no? O por ejemplo, una persona que diga, eso es demasiado esfuerzo, y tú le puedes preguntar, ¿con qué intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que realmente quieres? Si tú pudieras encontrar algo que no te ofrezca demasiado esfuerzo, ¿qué es lo que podrías ganar o conseguir? ¿Qué hay detrás de ello? ¿No? Son ejemplos de preguntas que les estoy dando. Que sea fácil y cómodo. Bien, entonces cuando tú tienes la respuesta, le dices, ahora, ¿cómo podrías hacer tú para que esto pueda ser fácil y cómodo? Noten cómo estoy haciendo la transición. Primero viene, averiguo la intención del patrón negativo, la intención positiva, y luego pregunto sobre el cómo. Como ya saben, jamás pregunten por el por qué. ¿De acuerdo? El por qué es una mala pregunta cuando queremos realmente resolver problemas. Dice el por qué genera abstracciones y todo eso. Si no, voy con la pregunta más poderosa en el campo de PNL: ¿cómo podrías lograrlo? ¿No? Muy bien. Ahora, en resumen, para ayudar a alguien a ser crítico, o un crítico constructivo, o un consejero, resulta útil hacer lo siguiente. Primero, descubrir el propósito que se oculta detrás de la crítica. Siempre hay un propósito positivo. Segundo, asegurarse de que la intención positiva se exprese encuadrada y positivamente. ¿De acuerdo? Siempre tienen que ser en patrones positivos, palabras positivas. Tercero, convertir esa crítica en una pregunta, preferiblemente como el cómo. Entonces, cuéntame cómo podemos lograr eso, ¿no? Entonces, imaginemos que tú estás en un contexto de sesiones y el cliente viene con un problema bastante fuerte, digamos que tiene una mentalidad un poco más crítica, más racional, y piensa de que siempre va a tener problemas en el campo del emprendimiento porque siempre lo van a estafar. Entonces tú le podrías decir, ¿y qué es lo que te gustaría lograr en su lugar? ¿No? ¿O con qué propósito, con qué intención? ¿Qué pasaría si tú lograras superar este problema? ¿Qué conseguirías sobre ello? Y la persona de pronto te diría, tendría más confianza en mí para confiar en las personas y emprender proyectos juntos. Bien, eso suena como una buena intención. Y luego le preguntas, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Se dan cuenta cómo hago la transición? Desde un nivel perfil crítico, pesimista, negativo, marco problema, luego la transición, intenciones positivas, ¿sí? Con las diferentes preguntas que les he enseñado, y luego, ¿cómo podemos lograrlo? Si se han dado cuenta, para todos los alumnos que nos están viendo en el modelo Grow de Coaching con PNL que les enseño en formato online virtual, les enseño a hacer esto, pero dentro de un modelo. Ahora se los estoy explicando qué es lo que quiero que ustedes hagan con sus clientes, ¿no? Es una forma se los estoy fragmentando un poquito para que lo puedan entender. Pero esto es lo que hacemos en un modelo Grow básico de coaching, ¿no? Y luego también, que este sería ya el cuarto patrón que vamos a aprender ahora, es los patrones de intención y redefinición.
palabra. Identificar y reconocer la intención positiva del criterio, así como convertir la crítica en una pregunta sobre el cómo, constituye un ejemplo de modalidad de truco mágico verbal, en el que utilizamos el poder de la palabra para trasladar la atención de un marco problema o un marco fracaso a un marco objetivo o un marco de retroalimentación. Perfecto, hasta ahí estamos claros, sabemos a lo que nos referimos. Este proceso se basa en dos formas fundamentales de reencuadres que forman parte del núcleo mismo de los patrones del poder de la palabra: el patrón de intención y el de redefinición. Ahora, ya hemos entendido cómo funciona esto porque ya les he ido hablando, digamos, algo básico para que ustedes puedan entender eso. Ahora, cuando ustedes patrón de intención, ya entendemos de que nosotros queremos encontrar la intención de lo que nos dice la persona. Y la redefinición es simplemente redefinir el problema o darle un significado positivo a lo que la persona considera como problema, ¿no? El patrón de intención del poder de la palabra en PNL es una presuposición básica que afirma que en algún nivel todo comportamiento tiene, en algún momento tuvo una intención positiva. Quiero que entiendan eso, siempre una intención positiva. O que fue percibido como apropiado dado el contexto en el que fue establecido desde el punto de vista en que la persona a la que ese comportamiento pertenece. Es más fácil y más productivo responder a esa intención positiva que a la expresión de un comportamiento problemático. Y además, ojo, si ustedes quieren aprender a resolver problemas, realmente siempre tienen que ver la intención positiva detrás del comportamiento, porque cuando existen problemas o digamos dificultades en la resolución de problemas o comportamientos, expresiones, reacciones, eventos, etcétera, etcétera, es porque la persona está considerando eso como problema y el coach desde su juicio lo determina como problema. Entonces, como coaches, terapeutas, sinoterapeutas, líderes, conferencistas, no pueden hacer ningún tipo de juicio. ¿Y cómo tú evitas hacer un juicio de que existe el problema y luego existe la etiqueta que le pone muchos problemas? A veces hasta el terapeuta le pone la etiqueta al problema y eso no está bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, encontrar la intención positiva. ¿Qué es lo que realmente quería esa persona sentir, alcanzar, lograr cuando cometió ese comportamiento? Que quizás no sea un comportamiento, digamos, moral, por así decirlo, pero hay algo positivo que quiso lograr la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr encontrar la intención positiva de eso. Quiero que esto es básico, ¿de acuerdo? Los grandes coaches, terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, sinoterapeutas de todos los tiempos entendían esto de que siempre había una intención positiva detrás de cada comportamiento. Por más de que el comportamiento sea lo más negativo que ustedes se puedan imaginar, siempre hay una intención positiva y esa es la clave. Y ojo, si tú eres capaz de hacer eso, quiere decir que tienes un buen nivel de conciencia, porque de hecho que necesitas tener un buen nivel de conciencia. Porque ahora me vas a decir, no, pero Fabián, ¿qué? ¿Quiere decir que un asesino tiene una intención positiva? Te dejo para que lo pienses eso, porque si lo pensamos un poco más a fondo, a veces sí, ¿cierto? No, pero Fabián se estuvo defendiendo en casa. Entonces cambia el contexto, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan muy bien eso, ¿sí? A veces le damos significados o damos juicios a comportamientos. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿robar es malo? Y todos ustedes me dijeran, no, sí, es malo, es malo. Aquí, ¿quién? Y luego les pregunto, bien, pero si un niñito ha robado pastillas porque su mamá está enferma y no tenía cómo pagar, ¿es malo? De pronto, como eso hago en las clases, todos empiezan a bajar la mano. Pobre niño, ¿no? Es el mismo comportamiento, ojo, es el mismo comportamiento de robar, pero lo cambiamos de contexto y lo sometemos al juicio de la percepción de la persona. Esto es lo que hacemos con el lenguaje nosotros. Pues, técnicamente no podríamos decir que hay una intención negativa detrás de un comportamiento negativo. Por eso es que siempre en PNL nos manejamos bajo la presuposición que siempre hay una intención positiva detrás de cada comportamiento, de cada situación, etcétera, etcétera. Siempre. Ahora, si queremos explorar esto a niveles superiores en términos de conciencia, simbología, física cuántica, esto es una verdad. Ahora se los explico en formato de creencia, pero en realidad es una verdad absoluta. Todo siempre tiene una intención positiva. Luego, en el caso de, ya hemos hablado un poco de
de la intención, ¿cierto? Eso es un poco el formato del cambio de intención del problema. Ahora vamos a hablar de la redefinición. La redefinir implicaría decir algo parecido a: ¿es porque usted cree que el precio es excesivo o porque le preocupa que no se le pueda permitir, ¿no? En este caso, la afirmación me temo que es demasiado caro para mí ha sido redefinida por una vendedora de dos líneas distintas, con el propósito de obtener la información específica de una objeción del cliente. Ese es un caso que hace Robert Dills en el contexto de las ventas, ¿no? Entonces es algo como que un cliente viene y te dice: es que eso es muy caro para mí. Y tú le puedes redefinir eso y tú le dices: ¿es muy caro para ti o es que necesitarías ciertas ventajas para poder pagarlo? Porque podríamos someterlo a un plan en cuotas o podrías pagarlo con tarjeta de crédito. Entonces se empiezan a abrir las posibilidades, ¿no? Entonces es muy utilizado en ventas y obviamente nosotros más que todo en hipnosis y en PNL lo utilizamos mucho, porque si nosotros sabemos redefinir el problema del cliente es un golazo, ¿de acuerdo? Es lo que les enseñamos nosotros en la Universidad de HPNL, ¿no? Porque ustedes han visto en muchos de mis videos, en mis podcasts, y han escuchado esto también, que yo les digo, cuando el cliente viene y me dice: Fabián, es que me siento muy frustrado, nada me sale bien, estoy muy frustrado, quiero tirar la toalla. Y yo redefino ese problema y le digo: bueno, la frustración es algo bueno, porque la frustración implica que estás a punto de aprender algo nuevo. Y la frustración, en términos generales como emoción, significa que simplemente tienes que aprender algo nuevo, cambiar tu estrategia, porque la frustración sale cuando estás haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si aprendemos a hacer algo diferente? ¿Qué te parece si aprendemos nuevas estrategias, nuevas formas de pensamiento, nuevas estrategias internas para tener? ¿Te gustaría hacerlo? Entonces automáticamente cambia, como que, bueno, la frustración había sido algo positivo. Claro, técnicamente es algo positivo porque te da un indicador de que, oye, tienes que cambiar lo que estás haciendo, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Es tonto pensar de que queramos alcanzar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, noten cómo redefino el problema y automáticamente cambia la percepción de la otra persona. Por consiguiente, redefinir constituye un modelo simple pero eficaz de abrir nuevos canales de pensamiento e interacción, y no solamente la redefinición, como dice Robert Dills en esta parte, sino todos los reencuadres que hemos aprendido el día de hoy. Así que, en resumen, los reencuadres de contexto, reencuadres de contenido, significado, de redefinición de intención y de marco, que es todo lo que hemos aprendido el día de hoy, son, digamos, los reencuadres más conocidos, más populares que se utilizan en programación neurolingüística, en los campos de la hipnoterapia, y además también tenemos más de 16, incluso si consideramos los reencuadres cuánticos, que nosotros te podemos enseñar y tú los puedes aprender en nuestros programas de máster de programación neurolingüística que tenemos de forma presencial y online, ya sea en Lima, Perú, o en Miami, Estados Unidos, próximamente también en México. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que este capítulo es para mí es uno de los más apasionantes, porque los reencuadres, si tú eres capaz de utilizar tu lenguaje para cambiar la percepción de la persona conversacionalmente, sin ni siquiera establecer una relación de cliente-coach o de terapeuta-paciente, etcétera, sino simplemente conversando, podemos realmente ayudar a muchas personas, porque las personas tienden a ahogarse con el mismo problema siempre. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos reencuadrar eso y le hacemos que perciba el problema de otra forma y de pronto piense diferente? Si logramos y tenemos la capacidad de que las personas piensen diferentes, entonces estamos cumpliendo un gran propósito que tenemos como seres humanos en nuestra vida. Ahora, esto es para todos, no solo coaches, terapeutas, sino conferencistas, padres de familia, líderes de equipo, etcétera, etcétera, ventas, etcétera, 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 así como ya les he venido explicando. Así que muchísimas gracias por ver todo el programa completo, muchísimas gracias por escuchar el programa completo. Los invito a que puedan visitarnos en nuestra página web www.ahpnl.la. Ahí mismo pueden pedir información con el asistente que tenemos directamente en nuestra página, o por nuestras redes sociales nos pueden mandar mensajes por interno. Si tienen consultas sobre los eventos, sobre las certificaciones presenciales y online que tenemos todos los niveles de PNL y todos los tipos, filosofías de PNL, la única escuela que maneja todo eso en Hispanoamérica en español en la actualidad. Así que los invito a que exploren todo eso, que nos visiten, y si tienen alguna otra pregunta con respecto al programa que hemos hecho el día de hoy, por favor escríbanme al interno. Estoy respondiendo todos los mensajes, incluso los mensajes los respondo
de voz de forma mucho más personalizada sobre la consulta que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y si quieren escuchar todos los programas los pueden ver en Spotify, podcast, en cualquier podcast de su preferencia. Ya, y si ustedes quieren ver todos estos programas y los análisis de los libros anteriores que hemos hecho de Richard Bandler, John Grinder, Napoleon Hill, Tony Robbins, Robert Dills y Milton Erickson, pueden verlo en nuestra aula virtual y lo pueden conseguir en www.hpnl.la. Así que gracias por todo, gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos pronto en la Caminata sobre el Fuego este 18 y 19 de diciembre, y recuerden, sigamos creciendo juntos. Cuídense mucho.